Claro, aquí lo relevante, entiendo, de Gustavo Bueno, y por lo cual tiene admiración o tiene el fervor, vamos a decir, de sus seguidores, es porque, a pesar de todo lo que estoy diciendo, existe en Bueno una conservación de estos símbolos, no en términos de meros símbolos, sino como algo que quepa definir ex ante. Pero claro, entonces me imagino, sé prácticamente, que existe un problema enorme interno dentro de la propia filosofía de Gustavo Bueno al respecto de la definición de los mismos, si es que, por ejemplo, puede servir para explicar tanto lo que sea el sujeto en la filosofía presocrática o en la filosofía ateniense, o lo que sea como término que incluye al dios de la revelación y también como término que incluye al sujeto moderno. No puede existir definición ex ante si después su semántica es definida por el examen interno de la filosofía. Entonces no hay filosofía no hay plataforma, no hay materialismo filosófico, porque el materialismo filosófico no está informando al respecto de nada nuevo. De hecho, solo está dando símbolos en el sentido más vacío del término. Este canal nació en su momento con una doble dimensión. Una la conocéis, que es básicamente hablar de filosofía y de cualquier cosa colindante con ella, de cualquier saber colindante con ella, sino que además también nació con una vocación de ser un poco un blog, un escaparate de la vida de un autodidacta, de qué iba estudiando, cómo lo hacía, etc. Y este vídeo, estos diarios de autodidacta, que creo que es el formato que va a amparar este vídeo, tienen que ver precisamente con darle expresión pública, manifestación pública a esa vida de autodidacta. Y la manifestación concreta tiene que ver con el estudio de Gustavo Bueno, con la persona de Gustavo Bueno. ¿Por qué? Vamos a ver, en torno al estudio del idealismo alemán se han ido juntando cada vez más razones para seguir con ello. Hasta el punto de que, como me suele suceder cuando voy acumulando razones, ya no me acuerdo de cuáles habían sido las originales. Pero he caído en la cuenta ahora, en este nuevo estudio que estoy haciendo, de que el idealismo alemán, lo que sucede en el tránsito que va de Kant a Hegel, tiene muchísimo que ver con este formalismo estricto y rigurosísimo de la lógica contemporánea, de la lógica proposicional, de la lógica matemática, ¿no? De lo que sucede con Frege, con Russell, etcétera, para fundamentar lógicamente la matemática, algo que es tan relevante para la ciencia y algo que conecta tanto con el papel que ostenta hoy en día la filosofía, precisamente como metadiscurso de dicha lógica, ¿no? Wittgenstein, etcétera, ¿no? Y estos propios filósofos que ya he mentado. Tiene muchísimo que ver porque efectivamente en Kant aparece algo así como un rigor lógico que endereza el juicio en cuanto a las cosas que podemos decir al respecto del mundo. En Kant lo relevante es que ese rigor lógico que se impone a través del entendimiento en jerga kantiana está vinculado en su sentido, es decir, los conceptos puros, es decir, toda conceptualización de todo enunciado, de todo aquello que se contiene en un enunciado, están vinculados en su sentido a las formas trascendentales de la experiencia, al tiempo-espacio, en la medida en que el espacio es una instancia trascendental que se subordina a la propia argumentación del tiempo. Es decir, que existe, digamos, en Kant, en los conceptos puros, en las categorías, en su lógica trascendental, existe una vinculación con algún sentido específico, con la semántica precisamente de la noción trascendental de tiempo. Esto lo tengo más explicado en la página de publicaciones de la Sociedad, si queréis enteraros mejor. ¿Qué sucede, en cambio, en este formalismo, en esta lógica proposicional con la que nosotros contamos, con la que uno estudia, por ejemplo, en filosofía, o la que uno puede estudiar el primer año en matemáticas? Sucede que ahí las proposiciones P, Q no significan absolutamente nada, y esto es algo que queda claro desde un principio. No significan nada, y esta falta de significación tiene que ver precisamente con cosas que suceden en el tránsito al idealismo que ahora mismo estoy, digamos que, redescubriendo. Tienen que ver fundamentalmente en el punto en el que, por ejemplo, ya Fichte, aunque es algo que todavía tengo que determinar con absoluta precisión, pero estoy prácticamente seguro, en el punto en el que Fichte subordina la instancia de la sensibilidad a la instancia del entendimiento, de modo que el entendimiento es una aplicación y entonces la sensibilidad ya no informa en su sentido al respecto de las categorías, al respecto de las formas trascendentales del entendimiento, de modo que en Fichte ya empieza a aparecer la posibilidad de una especie de noción pura de la lógica que no está relacionada con ninguna semántica,
que aparecerá en el caso de Fichte y de los idealistas en general de un modo genético, no como en el caso de Kant, en el que entendimiento y sensibilidad, es decir, síntesis, es algo que se da en bloque. Lo que quiero decir es que en el tránsito al idealismo se empieza a fraguar ese formalismo puro que ya no tiene ninguna relación con ninguna clase de sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Para entender la tabla de verdad, para entender las propias construcciones, las propias ecuaciones, los propios enunciados lógicos, uno tiene que inhibirse de trasladar ningún sentido de cosa particular alguna a esos enunciados lógicos para tratar él de manera autónoma de pensar que puedan significar esos enunciados, o para él de manera independiente a las propias reglas de ese sistema lógico, para él tratar de resolver tales ecuaciones. No puede hacer eso en absoluto, y lo que por otra parte no puede hacer es arrastrar con esos sentidos de cosas particulares ninguna ontología. Uno, en los sistemas lógicos modernos, contemporáneos, lo que tiene que hacer es atenerse a las reglas mismas explicitadas para las operaciones, para operar en el propio sistema lógico y para entender el propio sistema lógico, no en absoluto pensar en nada externo a ellas. En Kant no es que se piense en nada externo, porque precisamente la posición de Kant es que es algo interno a la propia lógica el que arrastre una semántica ontológica, la de las nociones trascendentales de la sensibilidad. Pero como digo, esto en el tránsito del idealismo se pierde por un problema que plantea Fichte al respecto de la fundamentación radical de la validez en Kant, que le lleva a subordinar la propia sensibilidad al entendimiento puro. Y entonces eso principia, en mi opinión, una opinión que estoy desarrollando en paralelo a este estudio, desarrollará un formalismo puro que prescinda de todo sentido. De modo que se conseguirá por parte, como de hecho se pretende que se consiga por parte de estos sistemas lógicos contemporáneos, se conseguirá una completitud mayor a la propia de Kant, porque se podrán acoger sentidos dentro de esos sistemas lógicos que desbordan el rigor de la semántica de la sensibilidad, que transporta la sensibilidad al entendimiento en Kant, lo cual para Kant sería ilegítimo, pero esto por parte de la lógica se entiende no solo justificado por razones que se preparan en el idealismo, sino que además se contempla como una virtud de completitud, quedando como virtud abstracta lógica kantiana la consistencia, que es una consistencia que tampoco es kantiana, sino que ya se retrotrae a la propia lógica escolástica pseudo-aristotélica. Bien, entonces esa es una razón, el rastrear ese formalismo, porque yo ya había dicho en múltiples ocasiones que una de las cosas que a mí me obsesionan desde hace tiempo y que me mantuvo durante algunos años alejado de la filosofía es el estudio de la matemática, es el estudio precisamente de esa lógica matemática, y frente a ese estudio tenía enormes problemas para entenderla, y es precisamente el hecho de que yo no pudiera trasladar, que me tuviese que inhibir en cuanto a pensar el sentido de las proposiciones y solo regirme, solo ceñirme a lo que el propio sistema explicitase motu proprio, lo cual para mí resulta antinatural, porque yo siempre me estoy preguntando desde dónde se está construyendo, desde dónde se está fundamentando tal sistema lógico, desde dónde se están fundamentando las propias reglas, los propios axiomas que exigen que yo me ciña estrictamente a ellos, ¿no? Cuando yo en realidad me tendría que ceñir estrictamente a los fundamentos de esas reglas. Ese es mi problema. Y ahora comprendo desde dónde se da fundamento, que es acerca de la justificación de un sistema lógico que ya ha prescindido de cualquier semántica arrastrada por ninguna ontología. Entonces eso es una razón que se suma a mi estudio del idealismo, también estudiando a estos autores, a Kant, a Fichte. De nuevo me he dado cuenta, me he reenamorado, vamos a decir, de la filosofía, porque me he dado cuenta de lo fabulosa que es, de lo profunda que es, y son razones que se acumulan. Y una última razón, que es Gustavo Bueno, que esto tiene que ver también con varios factores. Uno, lo confieso, tiene que ver con una oportunidad para situarme en YouTube dentro de alguna clase de discurso, de debate público, algo que si uno está en YouTube evidentemente pues o acepta o se retira o bueno, se dedica a cosas muy marginales. A mí no me importa
dedicarme a cosas, no voy a vender mi alma al diablo, desde luego, pero sí que efectivamente si puedo sumarme a alguna clase de tema que sea de interés público, pues efectivamente lo voy a hacer, porque al fin y al cabo voy a poder colocar filosofía, haga lo que haga, sea cual sea el tema al cual me ato por su simple y pura circulación pública. Pero es que además resulta que, bueno, conecta con este tema del idealismo, de modo que entonces yo me excuso de que sea una cuestión meramente oportunista el acercarme a bueno, sino que en la medida en que se plantea como el gran adversario del idealismo, qué magnífica oportunidad dorada para que yo pueda precisamente también estudiar el idealismo a la contra y también estudiar a bueno a la contra, porque voy a estudiar precisamente las posiciones que bueno ataca. Entonces, en el vídeo anterior, en el que ya empezaba a preparar el terreno al respecto de este asunto, pues un usuario muy amablemente me linkó un artículo de bueno del 2004 en el que diría que se conmemoraba el bicentenario de la muerte de Kant. Y entonces es un artículo que a continuación voy a poner en pantalla y voy a reaccionar a él. Y voy a dejar aquí publicadas mis primeras opiniones al respecto de lo que yo juzgo de las palabras que vierte bueno al respecto de Kant, que vertió en este año 2004. Así que pasamos ya a esta segunda sección del vídeo y al final ya nos despediremos como siempre. Es decir, toma aquí como objeto de análisis para introducir su exposición de Kant, bueno, toma pues un término de una introducción a la crítica que es meramente expresivo, plásticamente expresivo de lo que será, lo que sea que Kant tenga entre manos, que es eso del giro copernicano. Pero aquí Kant, o sea, aquí bueno, se lo toma al pie de la letra, empieza a hacer un examen exhaustivo del mismo, concluyendo que efectivamente no se trata de un giro copernicano, porque lo copernicano es precisamente lo contrario al geocentrismo, o sea, lo contrario a que de algún modo, extensivamente, el humano sea el centro de todo. Cuando bueno está asumiendo de Kant que en Kant hay precisamente que todo gire, que el objeto esté incluido en fórmula que da el propio bueno, que esté incluido dentro del sujeto. Entonces, que la revolución copernicana de Kant no es una revolución copernicana, sino una contrarrevolución. Bueno, bien, aquí ya empieza a haber, si no un malentendido, si puede empezar a asentarse una determinada confusión al respecto de la obra kantiana. Porque en Kant, sujeto trascendental no quiere decir que los objetos estén incluidos en ningún sujeto que piensa, en ningún sujeto empírico. Sujeto trascendental quiere decir toda condición que vale de antemano para toda experiencia. Y sujeto en Kant tiene que ver con subjectum del latín, y el latín al mismo tiempo traduce aquel término de Aristóteles, hypokeimenon, que quiere decir aquello que hay, aquello que subyace y por lo tanto aquello al respecto de lo que se habla, es decir, la sustancia de todo juicio. Sujeto trascendental no quiere decir ningún individuo, sujeto trascendental quiere decir las condiciones de la experiencia que rigen de antemano para toda experiencia válida. Sustituye esa experiencia por objeto válido. Es algo así como la unidad de todas mis representaciones, pero no de las mías, sino de cualesquiera, de cualquier sujeto, precisamente porque Kant no requiere tomar en consideración ningún sujeto empírico para postular la universal validez del sujeto trascendental, de la unidad lógica de todas mis representaciones, pero aquí hay un malentendido bastante profundo al respecto de lo que significa sujeto, que la conexión es sujeto de subjectum y de hypokeimenon, que es aquello que subyace, aquello que es materia de juicio, y trascendental es aquello que sirve como condición de la experiencia. De modo que tampoco es que el objeto esté incluido dentro del sujeto, en el sentido de algo subjetivo, porque sujeto en Kant tiene naturaleza objetiva, es la materia de todo, la sustancia, el subjectum, lo que subyace a todo juicio. Entonces aquí ya existe una confusión, pero quiero que quede claro al respecto al menos que esto, en este postulado de bueno, que el objeto se incluye en el sujeto, no está existiendo una
adecuada comprensión, a mi entender, y es algo que puedo defender, de lo que significa sujeto, subjectum, hypokeimenon, no subjetividad, tal y como la entendemos nosotros hoy en día. Eso es algo que es consecuente con el idealismo, pero no con lo que está queriendo decir Kant. Y segundo, que aun tratando de entender a Kant, se le está tratando ya de manera, en términos de idealismo alemán. Lo está tratando ya retrospectivamente. Vamos con lo siguiente. Esto de M sub I, E, M, que esto es algo que después Bueno va a utilizar hasta la saciedad para interpretar toda la historia de la filosofía. Y yo creo que aquí es donde está lo que se denomina como el sistema de Gustavo Bueno, el materialismo filosófico. Esto que se elogia tanto de Bueno, de que tenga un sistema filosófico, porque tiene términos definidos con los cuales entiende, ¿no? Claro, aquí el problema está en que estas variables efectivamente primero se presentan como definidas. M sub I es algo así como el mundo de las percepciones, disculpad la falta de rigor exhaustivo, entendedme. E sería algo así como lo egoiforme, todo aquello que es o puede estar relacionado con alguna clase de subjetividad. Aquí se da el nombre por parte de Bueno específicamente de ego trascendental, si bien en sentido positivo, no kantiano, es decir, en términos materiales, pero esa materialidad ya se verá que, en fin, comporta ciertos problemas, es a lo que voy a aludir a continuación, y después esto que es la materia ontológico general. Son 3 géneros de materialidad. Bien, el problema está en que, por ejemplo, este ego que aquí se refiere, Bueno, como un ego en sentido positivo, va a ser usado tanto para interpretar al Dios de la revelación cristiana, como también para interpretar dentro de la estructura filosófica moderna al sujeto moderno, por ejemplo al sujeto cartesiano, supongo que a la res cogitans. Claro, entonces aquí no hay la tan cacareada definición de términos del sistema filosófico. Por ejemplo, esto sería la filosofía presocrática, en el sentido de que lo egoiforme, es decir, Tales de Mileto, está contenido dentro de las percepciones, y esto a su vez está contenido dentro de lo que Bueno aquí dice un mundo impersonal, el apeiron o lo que fuera, que se puede recorrer en un sentido u otro, porque después hay una inversión en la filosofía clásica que va como eso que se ha llamado como la ilustración ateniense o el humanismo ateniense, que va de lo ego a, en su explicación, pero de la misma relación de inclusión, a ese mundo impersonal griego. Claro, el problema está en que estos términos que se usan constantemente, el mismo símbolo se usa a lo largo de toda la historia de la filosofía, van a poseer una semántica completamente distinta, una semántica que por otra parte va a depender del examen interno de cada estadio filosófico. Entonces yo aquí me pregunto, ¿por qué no reconoce Bueno que está haciendo hermenéutica, en el sentido de que la hermenéutica, en tanto que proceder filosófico, juzga ilegítimo cualquier desde el cual se juzga? La hermenéutica pretende el examen interno en la medida en que precisamente asume la inexorable vinculación de toda filosofía a la propia historia de la filosofía, es decir, no hay ningún desde afuera desde el cual juzgar nada. ¿Por qué? Porque el propio juicio es materia de filosofía, es materia filosófica. Hay una identidad al respecto de la sustancia filosófica, que es el juicio mismo, de modo que no puede existir ningún desde afuera desde el cual juzgar, porque estos símbolos varían en su contenido semántico, se trate de la teología dogmática, donde será pues Dios, si se trata de la modernidad, donde puede ser tanto el sujeto de la res cogitans. Estos términos varían no solo en su relación de subordinación, de inclusión, sino que varían en su semántica, lo cual requiere entonces una hermenéutica, y es la hermenéutica la que precisamente determina el contenido de estos símbolos, de modo que incluso en última instancia los símbolos no dejan de ser una mera fórmula arbitraria, porque pudieran cambiarse por otros y no implicaría nada. Claro, aquí lo relevante, entiendo, de Gustavo Bueno, y por lo cual tiene admiración o tiene el fervor, vamos a decir, de sus seguidores, es porque, a pesar de todo lo que estoy diciendo, existe en Bueno una conservación de estos símbolos, no en términos de meros símbolos, sino como algo que
quepa definir ex ante. Pero claro, entonces me imagino, sé prácticamente que existe un problema enorme interno dentro de la propia filosofía de Gustavo Bueno al respecto de la definición de los mismos, si es que, por ejemplo, puede servir para explicar tanto lo que sea el sujeto en la filosofía presocrática o en la filosofía ateniense, o lo que sea como formulación, como término que incluye al Dios de la revelación, y también como término que incluye al sujeto moderno. Efectivamente, no puede existir definición ex ante si después su semántica es definida por el examen interno de la filosofía. Entonces no hay filosofía no hay plataforma, no hay materialismo filosófico. Porque el materialismo filosófico no está informando al respecto de nada nuevo. De hecho, solo está dando símbolos. Símbolos en el sentido más vacío del término. Va dando una serie de formulaciones explicando y proponiendo una aplicación precisamente de estos términos que entiendo que constituyen el corazón de la filosofía de Gustavo Bueno, hasta llegar precisamente digamos, a los términos, a las fórmulas que serían expresión de la propuesta de Kant. Y aquí lo voy a dejar en el punto en el que hemos llegado a Kant.